Muy buenos días, un gusto poder compartir este espacio y un saludo a la ciudadanía que permanentemente escucha y mira a través de las redes sociales este importante noticiero. Bueno, primero, respecto de la ley COTAD, nosotros como Unidad Popular hemos presentado la demanda de inconstitucionalidad por la forma y por el fondo. Por la forma, porque no corresponde a un proyecto de ley económico urgente, debido a que los recursos que pretende recuperar el Estado ecuatoriano no son de disponibilidad inmediata, sino que se tiene que esperar una cantidad de meses para ese propósito. Por lo tanto, no corresponde que hayan presentado bajo la figura de económico urgente. Y en el ámbito del fondo, porque se violenta un sinnúmero de normativas de carácter legal, tanto de nuestra Constitución como también del Código de Organización Territorial. Por ejemplo, se violenta el tema de garantizar desde el Estado, sin ninguna discriminación, el goce de los derechos de los ciudadanos. Al momento en que se aprueban las reformas a la ley COTAD, hay un problema sumamente serio y tiene que ver con que los municipios y los consejos provinciales ya no podrán hacer inversiones en la contratación de personal para proyectos de carácter social. Es decir, no podrán contratar para guarderías de niños, profesoras parvularias, personal que les atiende. Para las instituciones educativas municipales no podrán contratar profesores. Para los centros que atienden a nuestros viejitos, a nuestros abuelitos, atención a la tercera edad de igual manera. Es decir, los proyectos sociales son los que se ponen en riesgo con esta aprobación de la Asamblea Nacional, producto del envío del presidente de la República de esta ley denominada COTAD. No podrán funcionar las casas de acogida a las mujeres víctimas de violencia, porque ¿cómo van a contratar psicólogos, abogados, trabajadoras sociales o las juntas de protección de derechos o los centros y los programas que existen como escuelas de fútbol, como proyectos para atención a personas con discapacidades? ¿Y por qué lo planteamos? Este es el clasificador presupuestario del Ministerio de Finanzas. En las reformas a la ley COTAD se establece claramente que de este clasificador presupuestario se elimina el grupo que tiene que ver con las partidas 71 y 78. Se pone el resto de partidas, pero las 71 y las 78 no aparecen. ¿Qué significa esto? La partida 71 no podrán hacer los municipios y los consejos provinciales contratar servicios personales en programas sociales o en inversión en obra pública. Y las 73 no podrán realizar subvenciones, contraprestaciones o donaciones destinadas a proyectos y programas de inversión. En otras palabras, si no se puede contratar personal de inversión, ¿qué va a pasar con la institución educativa que, por ejemplo, existe en Ibarra, que es municipal? O las 20 instituciones educativas que existen en la ciudad de Quito, o las 100 instituciones educativas que están siendo regentadas por los municipios a nivel nacional. ¿Qué va a pasar con los centros de salud o los patronatos? No van a poder contratar médicos, no van a poder contratar enfermeras, no van a poder contratar medicamentos, porque con esto se elimina esa posibilidad. A ver, estimada magíster, he conversado justamente sobre este tema con el alcalde de Ibarra, que ha estado aquí en este medio de comunicación. Él está a favor de esta reforma de la ley de COTAD por dos situaciones. La primera señala, en el caso del municipio de Ibarra y otros municipios que conoce y ha señalado el ingeniero Álvaro Castillo, de que hay municipios que sobrepasan la inversión pública. Por ejemplo, en el caso de Ibarra, datos que ha entregado el alcalde, sobrepasa el 82, no solo el 70% de inversión pública. Y señala la autoridad de acá de Ibarra, en el caso de estos servicios sociales, que se mantienen porque se toma una decisión de ser parte de un gasto corriente, de una reclasificación, para que se pueda tener, lógicamente, el apoyo
de estos profesionales para estas acciones sociales o estos proyectos sociales. Y lo que se ha escuchado también a nivel nacional, el propio presidente de la República, le había escuchado en horas anteriores en declaraciones, donde se señala que no se está impidiendo que se invierta en el sector social. Lo que se pide es que se controle el gasto, porque hay el asistente del asistente, el enfermero de la enfermera, y este tipo de situaciones hay un gasto demasiado fuerte y no se prioriza el tema de la inversión pública. ¿Es así o no? No es así, y yo quisiera solicitarle a usted que tengamos un debate con el señor alcalde de la ciudad de Ibarra. Yo me comprometo en ir a Ibarra, que tengamos un debate presencial sobre los alcances y la incidencia del Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización. Que hay que eliminar las fiestas y las farras, ponerle a un alto, que algunos alcaldes están acostumbrados a aquello, pero por supuesto, y al propio gobierno nacional, porque no nos olvidemos que días antes de la consulta popular se contrató a un artista internacional en la ciudad de Cuenca para hacer campaña electoral, que hay alcaldes que utilizan en algunas ocasiones recursos para ese tipo de actividades también, y que hay que poner un alto a ese tipo de circunstancias, pero que no le mienta a la ciudadanía el alcalde de Ibarra. No hay asistentes del enfermero, la enfermera, etcétera. Lo que existen asistentes es el asesor de los alcaldes, de los alcaldes en este ámbito. Pero no podemos mezclar. Además, tenemos un presidente de la República que le miente al pueblo ecuatoriano. Un presidente de la República que dice que está preocupado por las inversiones, cuando desde la presidencia de la República se ha destinado en el año 2025 el 3% en inversión en obra pública y en infraestructura. ¿Con qué calidad moral nos hablan los ecuatorianos? Y aquí no se trata de defender a alcaldes ni a prefectos. Aquí se trata de defender los derechos sociales que tienen los ciudadanos. Valdría que con datos, no con discursos vacíos, el alcalde de la ciudad de Ibarra a la ciudadanía le explique cómo va a pagar a los docentes de las instituciones educativas, cómo va a mantener el tema de los programas de salud, los proyectos de salud, entre otros, que de paso no son de las actuales autoridades. Los programas y los proyectos son derechos que los ciudadanos tenemos. Magíster Natasha, a ver, hay competencias concurrentes que tienen los GATS municipales y los GATS provinciales en el tema de salud, en el tema de educación. De acuerdo a este clasificador, ¿considera usted que se elimina la oportunidad de apoyar a estos sectores o únicamente en el ámbito de competencia concurrente se entregará inversión? Bueno, hay dos tipos de concurrencias, las exclusivas y las concurrentes. Así es. Entre las competencias exclusivas está garantizar la equidad a los ciudadanos, está garantizar los derechos de los ciudadanos. Y entre las actividades concurrentes, a través de los años en la Asamblea Nacional han aprobado un sinnúmero de leyes que les corresponde responder y cumplir a los gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, la ley para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Los municipios tienen que crear las juntas de protección de derechos y las casas de acogida. La ley para las discapacidades, programas y proyectos para las personas con discapacidades. La ley las leyes que tienen que ver con la niñez han asumido competencias, por ejemplo, en el ámbito de contribuir a la erradicación de la desnutrición infantil. En el ámbito de los adultos mayores han asumido las responsabilidades de atender los proyectos de adultos mayores, y todo ello significa contratación de personal de inversión. Pero ojo, el tema va mucho más allá. El aspecto concreto es que en el objeto de esta ley, en el artículo número 1 que plantea la Asamblea Nacional de estas reformas al COTAD, se repite textualmente lo que dice la carta de intención firmada el 2024 con el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con implementar reglas fiscales de sostenibilidad y racionalidad del gasto orientadas a preservar la disponibilidad presupuestaria.
Viene un ajuste en el caso del país porque ya nos han planteado, hay que revisar lo que dice el Observatorio de la Dolarización. Este año se prevé el despido de 40,000 funcionarios públicos. La mayoría van a ser a través de municipios y consejos provinciales, por eso esta ley. Pero por otro lado, invitarles a los alcaldes que tengan dignidad, invitarles a los alcaldes que se pronuncien, invitarles a los alcaldes que dejen el miedo al gobierno nacional. ¿Por qué razón? Porque con este proyecto de ley se está vulnerando los derechos de la ciudadanía, se está vulnerando los programas y los proyectos sociales que tiene con la ciudadanía. Con este proyecto de ley, el gobierno nacional pretende meter la mano a $1,000 millones a los gobiernos autónomos descentralizados. Yo le pongo un dato. En el caso del municipio de Quito, si la Corte Constitucional no declara la demanda de inconstitucionalidad, tendría que revisar la inversión en proyectos sociales de $459 millones. Y si no cumple, nos quita $77 millones. El Consejo Provincial le quitarían de Pichincha $32 millones. El municipio de Quevedo, $10 millones. Y así esta realidad tenemos en el resto de municipalidades y consejos provinciales en el país. Y no es la excepción la ciudad de Ibarra. Permítame, tengo preguntas en la red social, es importante que el público también pueda, lógicamente, preguntar y absorber estas inquietudes. Irina Reyes dice, buenos días, un saludo especial para tu invitada Leonardo, pero ¿cómo entender que en GATS, tanto nacionales, grandes, medianos y pequeños, hay mucha burocracia? De allí que lo que se exige y lo que se ha vendido por parte del gobierno es que exista reducción tanto de burocracia y la inversión sea en beneficio de todos. Ese no es el objetivo fundamental del gobierno nacional. Muchísimas gracias a la pregunta. El objetivo fundamental del gobierno nacional es arranchar recursos. No le interesan los temas sociales, amigos y amigas, al gobierno nacional. Si no, miremos qué pasa con la salud en nuestro país. Hospitales sin médicos especialistas, sin medicina, sin personal para mantenimiento, con guardias atrasados en sus pagos 4 o 5 meses. Con una ejecución presupuestaria del 50%, porque no les interesa invertir en la salud. Miremos lo que está pasando en educación. 450,000 niños, niñas y adolescentes han dejado las instituciones educativas por problemas económicos y de seguridad. Miremos lo que está pasando en la seguridad de nuestro país. Los índices de violencia, de delincuencia, de secuestros, de extorsiones crecen y tenemos un gobierno nacional que no hace absolutamente nada. ¿Cómo creerle a este presidente de la República que no hace absolutamente nada, que ahora está preocupado por los territorios? No. Lo que busca es, si yo no atiendo a la ciudadanía, si yo no puedo dar proyectos sociales, ¿por qué voy a dejar que un municipio dé proyectos sociales? ¿Por qué voy a dejar que un consejo provincial dé proyectos sociales? Porque no le interesa, porque él está aplicando en el Ecuador lo que se llama la necropolítica. Y eso significa tomar decisiones para que la población muera. Al momento que toma la decisión de no transferir los recursos para la salud, dice que los pobres mueran. Y eso ha significado que más de 1,000 personas con problemas de diálisis han muerto en las puertas de los hospitales. Permítame, el señor Manuel Vázquez dice, buenos días. Comparto parte con lo que dice tu invitada, pero la realidad que se viven en nuestros municipios como el nuestro de una ciudad intermedia es totalmente diferente. El gobierno provincial de Imbabura tiene acciones sociales, el municipio tiene acciones sociales, las juntas parroquiales también tienen proyectos y acciones sociales, pero nadie se pone de acuerdo para realizar eventos y proyectos que vayan en forma conjunta. Allí es cuando hay mucha burocracia y se debe, lógicamente, pues clarificar estos temas y regular. ¿Qué piensa usted? Que esta ley no habla absolutamente nada de aquello. Estoy totalmente de acuerdo con el caballero que escribe. Requerimos niveles de articulación entre juntas parroquiales, municipios, consejos provinciales y gobierno nacional
para enfrentar los graves problemas que tenemos en el país y que los programas y los proyectos sean a largo plazo, que tengan impacto para reducir la problemática que tenemos en el país, un impacto en todos los ámbitos. Pero esto lo vamos a lograr, por supuesto, con niveles de articulación. Ahora la pregunta, a ver, el 70-30 para municipios y consejos provinciales. ¿Y por qué no es 70-30 para el gobierno nacional? No nos olvidemos que el 30%, amigos y amigas, del presupuesto de nuestro país se lo destina para el pago de la deuda externa. Allí están las prioridades del gobierno nacional. Le quito la plata a los municipios, le quito la plata a los consejos provinciales, despido personal, servidores públicos, doy menos presupuesto para educación, para salud, incremento el IVA del 12 al 15% para pagar la deuda externa. Esa es la propuesta, pero además, cierro esta partecita con esto. El tema es que se trabaja desde el gobierno nacional por un Estado totalitario, por un Estado que concentre todo. Se deja a un lado el proceso de descentralización que hemos vivido en el Ecuador y que ha sido la lucha de muchos municipalistas, de mucha gente que creemos en los procesos de descentralización, en los gobiernos de cercanía, para que la ciudadanía pueda exigir atención a sus distintas demandas. Aquí está en riesgo porque claramente tanto nuestra Constitución como el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización señala que la descentralización es la transferencia de competencias y de funciones acompañadas con recursos. Si no están acompañadas de recursos, se ponen en riesgo los procesos de la descentralización. Quiere convertirse en una especie de monarca el señor Daniel Noboa, que lo que yo digo se cumple, que lo que yo digo se hace, y no importa que estén desatendidos los sectores populares. ¿Se pierde la autonomía con estas reformas del COTAD? Totalmente, porque ¿quién va a decidir cuánto se les transfiere y en qué condiciones? Va a ser el Ministerio de Finanzas. Si ya con la actual ley tenemos problemas en la transferencia de los recursos que tienen que ser directos, que tienen que ser oportunos, que tienen que ser inmediatos, mucho más grave. ¿Por qué con estas reformas al COTAD? Porque se le da la potestad al Ministerio de Finanzas de convertirse en el ente rector. Yo, Ministerio de Finanzas, determino de acuerdo a la planificación, a los ejes que establezca, si los municipios cumplen o no cumplen. Entonces, ¿qué viene allí? Si tú, alcalde, estás conmigo, sí cumples y te transfiero los recursos. Si tú, alcalde, no estás conmigo, entonces no cumplo y te voy disminuyendo los recursos. Esa es la perversidad de este gobierno. No nos olvidemos que no solamente violenta toda la legalidad, la constitucionalidad y los derechos en el Ecuador, sino que también a nivel internacional. Yo sí le invito al presidente de la República que lea un poquito, que se informe, porque, por ejemplo, acaban de tomar una decisión con la Embajada de Cuba de declararle persona no grata al embajador de Cuba y al cuerpo diplomático, y luego sacan una foto en las redes sociales que están quemando papeles. Señor presidente de la República, las embajadas de Estados Unidos, cuando han estado en países con complicaciones, han utilizado porque eso, han hecho exactamente lo mismo, porque eso les permite la normativa internacional. El problema es que tenemos un presidente de la República autoritario que pretende implementar un régimen totalitario que se ha convertido en un vasallo de criminales de guerra como el señor Trump, el señor Benjamín Netanyahu, y pretende a nuestro país convertirlo en una colonia. Pero existimos hombres y mujeres que resistimos, existimos un pueblo que resistimos y que le decimos: si usted, señor Daniel Noboa, no entendió los resultados de la consulta popular, que el pueblo ecuatoriano le dijo no al proyecto económico que pretende implementar, tendrá que dar un paso al costado porque ya no aguantamos más con las medidas que se están tomando. Magíster, bueno, en el tema de Cuba, la Constitución habla de la soberanía y el país puede tomar decisiones con quién tener relaciones. La pregunta es por qué se tomó esta decisión con Cuba y cuáles son los justificativos para aquello. Permítame una pregunta más.
María Belén Ayala dice, buenos días, con mucho respeto para la señora que está hablando, pero a Unidad Popular ex MPD todo le parece mal. Con Correa hablaron lo mismo y ahora están a favor de ese proyecto de los correístas. ¿Cómo entender cuando se quieren tomar aparentemente decisiones que beneficien a la estabilidad económica y al mejoramiento del país? Todo lo que afecta a derechos, por supuesto que sí, porque somos defensores de la vida. Unidad Popular, el ex MPD, defensores de la vida, defensores de la educación pública, laica y de calidad, defensores del derecho de los pueblos a la salud, defensores de los proyectos sociales que tienen los municipios, los consejos provinciales en el tema de salud, de los adultos mayores, de los niños, de las niñas, de las personas con discapacidades. Lo contrario sería traicionar al pueblo. Y siempre que signifique defender los derechos, estaremos presentes. Respecto de la pregunta en función con la Embajada de Cuba, por supuesto, pero deben existir elementos que determinen el porqué. Sin embargo, el tema es que tenemos un presidente de la República que cree que es vasallo del presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, y para esa cumbre que está convocada para el 7 de marzo, quiere ir con una presea, quiere ir con un regalito para ver si le regresa a ver, vulnerando los derechos en el ámbito internacional y sin escuchar al pueblo ecuatoriano. ¿Cuándo nos han consultado? Dígame usted, este presidente de la República convoca consultas populares. El pueblo le decimos no y hace todo lo contrario. El pueblo le dijimos no al trabajo por horas. Y ahora a través del Ministerio de del Trabajo, este señor Burbano, que es el operador de defensor de los derechos humanos, ha pasado a ser operador del gobierno, plantea un acuerdo ministerial para que trabajemos 12 horas seguidas, para que se eliminen en los hechos las horas extras, las horas complementarias, las horas suplementarias. En la consulta popular, el pueblo ecuatoriano le dijo no al arbitraje internacional y salió de viaje al Medio Oriente y vino con un acuerdo que sí iba a implementar arbitraje internacional. El pueblo ecuatoriano le dijo no a las reformas a la Constitución y lo que está haciendo en los hechos es violentando el espíritu de la Constitución. Este proyecto de ley violenta el espíritu de la Constitución al pretender reducir los recursos y poner en riesgo los derechos de los pueblos. El proyecto de ley económico urgente que tiene que ver con el tema energético ambiental de igual manera y las distintas medidas que se vienen tomando en el país van en esa línea. Ajuste, privatizaciones, disminución de la inversión en los sectores sociales, despido de los trabajadores y, por supuesto, convertirse en leales al imperialismo norteamericano. Estimada Natasia, el tiempo es nuestro peor enemigo. Yo quiero agradecerle por estar con nosotros en esta mañana en FM Ritmo y el noticiero digital Contacto Informativo. Habrá momento para ampliar esta y otras informaciones. Gracias por acompañarnos. Un abrazo a usted, un abrazo a la ciudadanía e invitarles a movilizarnos este 13 de marzo en todo el país por nuestros derechos, por la dignidad, por la soberanía, la educación, la salud y, por supuesto, porque queremos un mejor Ecuador. Un abrazo a usted y a todos sus seguidores. Gracias.